Para hablar del futuro del trabajo, invitamos al escenario a Alain Almeida, él es socio IT Advisory Services y líder regional de Intelligent Automation para KPMG. A propósito, agradecemos a KPMG que hizo posible que Alain esté hoy con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Mi nombre es Alain Almeida, trabajo para KPMG hace ya cerca de 19 años. No soy colombiano, vengo de Cuba. Uno de los temas que normalmente me fascinó cuando empecé a trabajar en KPMG era que realmente funcionaba como una startup más o menos cada 3 años. Es decir, cada 3 años cambiaban los productos y cambiaba la manera en que nos acercábamos a los clientes. Ahora, cuando uno coge y analiza esto en el marco y en el contexto de la historia de la humanidad, es decir, cómo funcionan las empresas hoy y cómo esto se mapea junto con la evolución de la humanidad, uno siempre pregunta cuánto es mucho en términos históricos. Es decir, qué es lo que está pasando con el tiempo y cómo se está acelerando. Si vamos y revisamos la evolución de nosotros como especie, desde que de algún momento empezamos como a tener conciencia de que éramos diferentes a los animales, aquí pueden ver que estamos hablando de una historia casi de 130.000 años. Y cuando revisamos esto en términos de lo que ha ocurrido con la humanidad y cómo ha evolucionado, conceptos tan sencillos como por ejemplo la puntualidad se inventaron hace casi 2 siglos. Y la puntualidad tiene que ver más que todo con la invención del tren. Es decir, se inventa la puntualidad para que los trenes no colisionaran en las vías. Simplemente se hacía una sola vía y había que coordinar qué tren venía, a qué hora pasaba para que esto no ocurriera. Entonces, si ustedes se ponen a ver, cuando nos regresamos 2 siglos en el tiempo, importaba muy poco el tema del tiempo. El tiempo realmente se acababa cuando el sol se ponía. Las noticias llegaban cuando llegaba el cartero, y a veces esto tomaba bastante tiempo, y la vida era mucho más tranquila. Ahora, ¿qué pasó con esto? Realmente cuando vamos y revisamos, y ayer yo veía uno de los slides que publicaban del evento, y se hablaba de que en los próximos 20 años quizás esto se acelere mucho más de lo que ha ocurrido en los últimos 300 años, la cosa yo creo que incluso va a ser mucho más rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución de las herramientas que teníamos hace unos 5.000 años con las tecnologías de las que estamos hoy hablando, y bueno, durante todo el evento se ha conversado de todo esto. Es impresionante cómo uno baja a las universidades, conversa, y muchos de los muchachos que se están graduando no tienen idea de qué es esto. Tú hablas con gente graduada, por ejemplo, de tecnología, es decir, ingenieros en sistemas, y no saben que ya se está hablando de programación biológica, es decir, de desarrollar software para que las células actúen de acuerdo al programa que le inyectamos. Y hay una cantidad de evolución que está ocurriendo de manera muy rápida y para la cual no nos estamos preparando. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta el momento nadie se preocupaba porque normalmente los cambios ocurrían para lo que llaman los teóricos del trabajo los blue collars, es decir, la gente que trabajaba en los talleres y en las fábricas. De hace unos años para acá, la cosa se transformó, es decir, ya el trabajo que está en peligro es el de los white collars, es decir, de los ejecutivos y de los mandos medios. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con el tema de productividad. Cuando las personas hablan de tecnología y hablan de transformación digital, es muy gracioso porque todo el mundo trata de explicar esto de 1000 maneras diferentes, pero al final hay un punto común. Es decir, los que sean ingenieros industriales o ingenieros en producción, me imagino que tienen muy claro el concepto de throughput. Y el throughput básicamente, ¿qué cosa es? Es la velocidad con que un sistema productivo es capaz de tomar sus entradas y producir valor. Cuando uno revisa el throughput de empresas como Apple, de empresas como Netflix, se da cuenta de que el throughput es abismal. Es decir, con muy pocas personas están generando más valor en dólares que el resto de las empresas que usan cientos de personas y quizás un uso no adecuado de la tecnología. Ahora, hablando de productividad, estas imágenes son de acá, son de Colombia, la de arriba. Es decir, es
un campesino colombiano recolectando maíz, y al lado ven un campesino de Estados Unidos recolectando maíz. Es decir, esta es una de las explicaciones terribles de lo que es transformación y de lo que es productividad en términos de la aceleración del mundo actual. Aquí, por ejemplo, tienen otra imagen. Esto es África y al lado es Holanda haciendo recolección de papas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un robot que está comandado desde un centro de monitoreo, donde básicamente está monitoreando el pH del terreno y está calculando cuáles están listas para recoger y cuáles no, ¿sí? Y sin embargo, miren la cantidad de personas que están del otro lado utilizando medios completamente rudimentarios para hacer este tipo de labores. Cuando hablamos de evolución del empleo, básicamente tenemos aquí dos imágenes bastante dicientes. La imagen de la izquierda, bueno, sí, de la izquierda para ustedes, es básicamente un repartidor de carbón en España. Es decir, esto es Madrid, 1950. El de la derecha, básicamente es alguien de EPM haciendo lo mismo, repartiendo carbón. Es decir, revisando la conexión de gas de un hogar aquí en Medellín. Es decir, fíjense que en 50 años cómo han cambiado las cosas. Ahora, la foto lógicamente es una foto en blanco y negro, no es bastante clara, pero los que quizás sean un poquito mayores o han visto películas de época, recordarán las condiciones laborales de esta persona. Es decir, un repartidor de carbón que básicamente pasaba todos los días para la casa para que la gente pudiera cocinar, y bueno, en los países del norte, para incluso coger y calentar el hogar, era bañado en hollín. Es decir, era una persona completamente llena de hollín, y muchas de estas personas finalmente cuando terminaban su vida laboral terminaban muchas veces con un cáncer de pulmón o algo similar. Sin embargo, miren el trabajador de empresas públicas. Es decir, finalmente está realizando lo mismo, está proveyendo energía para realizar al final lo mismo, es decir, cocinar los alimentos o recibir calor dentro de la casa, pero sin embargo va de uniforme, es un trabajo mucho más técnico, ¿cierto? Es decir, lo que ocurre realmente con la evolución del empleo y el fin del trabajo tal como lo conocemos, no es que van a desaparecer los empleos, es decir, uno va a evolucionar junto con estos trabajos. Aquí tenemos una gráfica bastante clara de cómo funciona o cómo funcionó para que surgiera la empresa moderna. De esto han visto muchas gráficas, hay muchos teóricos tratando de explicar cómo llegamos a donde estamos. Lógicamente, lo primero fue la expansión colonial, la contabilidad y trabajo para una empresa de auditoría. La contabilidad surge por esto, por la expansión colonial, es decir, cómo yo controlaba desde Holanda, desde España, desde Inglaterra, desde las grandes ciudades colonizadoras, cómo controlaba la flota que iba a extraer riquezas de otros países. Entonces, ahí surge la contabilidad. Después de eso viene la revolución industrial, y uno de los puntos fundamentales de la revolución industrial es la creación de la figura legal. Es decir, antes uno cuando conversaba, pues básicamente tenía el campesino que sembraba, pero esa institución legal que responde como una compañía surgió con la revolución industrial. Lógicamente aparece todo el tema de las leyes de bancarrota, la ley de los accionistas, en fin. Ahora, en el siglo XX, ¿qué ocurre? En el siglo XX se dan cuenta que una de las cosas que tenía que ocurrir era realmente dedicarnos a todo el tema de investigación y desarrollo. Cuando empiezan a dedicarse al tema de investigación y desarrollo se darán cuenta, y más adelante van a ver un slide, hay empresas hoy que su producto son patentes. Es decir, de lo que viven es de patentes. Es decir, de investigar, desarrollar y colocar una patente para que alguien la utilice. Ahora, definitivamente, en la época que estamos ya llegamos a la evolución disruptiva. Y uno de los temas fundamentales es saber qué cosa es evolución disruptiva. Pues aquí tienen una interpretación de hace muchos años de qué cosa era evolución disruptiva. Es decir, cuando Watt inventa todo el tema de la máquina de vapor y empezamos a sustituir el viento por máquina de vapor, pues básicamente ¿qué ocurrió? La gente que se dedicaba a construir barcos, barcos de vela, dijeron, no, yo lo que tengo que hacer para competir con un barco
es básicamente ponerle velas más grandes, ¿sí? Y lógicamente ustedes saben lo que ocurrió. Es decir, hoy los veleros definitivamente, al menos en temas industriales grandes, han desaparecido. Lógicamente, hay unas iniciativas bastante interesantes de coger, por ejemplo, barcos que trasladan petróleo y ponerle velas como algo de sostenibilidad, pero realmente cuando uno está pensando en procesos reales donde tiene que llegar a tiempo con ciertas materias primas, no confía en las velas, sino que simplemente utiliza energía nuclear o energía eléctrica. Ahora, sobre esto creo que al principio del día se habló bastante de conducción autónoma. Cuando se habla de conducción autónoma, solamente no se trata del conductor. Hoy ya Audi está, mientras estamos hablando aquí de conducción autónoma, Audi ya está haciendo sus pruebas de los taxis voladores y esto está funcionando bastante bien. Cuando comparamos el mundo de hace un tiempo, imagínense que en el 2016 en España habían 25 robots cada 10.000 trabajadores, ¿sí? En Alemania tenía 10 veces más. Ahora, ¿qué hablar de Colombia? En Colombia, pues lógicamente el tema de robótica, como realmente no somos un país muy industrializado, el tema de robótica industrial no está tampoco a la orden del día, es decir, hay pocas ensambladoras de automóviles o empresas de producción de bienes que utilizan robótica, más que todo que robótica de lo que se habla es de IoT, es decir, control de procesos productivos utilizando sensores y demás, pero acá en Colombia, desde hace quizás 3 años, ha comenzado algo que se llama la automatización robótica de procesos, el RPA, ¿sí? Imagínense que el líder hoy en América Latina en procesos robotizados es Bancolombia. Es decir, es una empresa que tenemos aquí bastante cerca. Comenzaron hace 3 años haciendo robótica de procesos. Hoy Bancolombia tiene 9.000 estaciones robóticas. Eso significa que muchos de los procesos que ustedes hoy perciben cuando son clientes de Bancolombia no son ejecutados por personas, son ejecutados por robots de software. Y a esto se le tiene bastante respeto. Es decir, cuando empezamos a revisar otras empresas, tenemos clientes, aparte de Bancolombia tenemos Davivienda, Comeva, etcétera, que están incursionando en el tema de robótica. Uno de los temores principales de las personas es, oye, ¿qué va a pasar con mi empleo? Es decir, voy a perder el trabajo. Y realmente lo que estamos viendo es que no es así. Es decir, lo que se está generando empleo por un empleo de mayor calificación. Ahora, cuando revisamos esto a la luz de estadísticas mundiales, aquí tienen lo que les comentaba hace un momentico de los blue collar y los white collar. Es decir, básicamente el trabajo físico repetible hoy muchas veces se está automatizando, ya sea con brazos mecánicos y demás, es decir, robótica no es simplemente utilizar androides, pero miren por ejemplo temas como recolección de información y háganse un análisis introspectivo hacia ustedes, cuál es su labor el día a día en la empresa, es decir, ¿quiénes viven de recolectar información y procesar datos? Es decir, yo me sumo a la larga lista de los que hacemos eso para vivir. Otros que hacen interacción con personas y básicamente aplican experiencia para dar consejos o dirimir problemas. Lógicamente está el trabajo físico no predecible y gerenciar a otros, ¿sí? Ahora, de todo esto, el 63% tiene la capacidad de ser robotizado. Aquí en Medellín, hace cerca de una semana y media, se creó algo que se llama RPA Masters. Varias empresas de Medellín se convocaron en la Cámara de Comercio y crearon una especie de consorcio donde van a distribuir y compartir conocimientos sobre robótica de procesos. Entonces ahí tenemos a nuestros amigos de ASEP, están todos Cementos Argos, está KPMG lógicamente, es decir, hay un poco de empresas paisas que ya están en el tema de, venga, ¿cómo yo robotizo y automatizo un poquito más mis procesos? Ahora, cuando hablamos de transformación digital y del fin del trabajo, pues básicamente cuando empezamos a usar robots, esto es lo que vamos a lograr, ¿sí? Y de nuevo, cuando hablo de robots no estoy hablando de androides, ¿sí? No estoy hablando de estas cosas que vemos muchos en televisión, sino muchas veces de robots de software, es decir, piezas de software que actúan y utilizan la computadora como si fuera el mismo ser humano. Ahora, lógicamente, ¿qué ocurre con esto?
tenemos ahorro de tiempo. Como empresarios podemos crecer la empresa sin depender de carbono. Es decir, esto a veces suena bastante guerra de las galaxias, pero cuando se habla de crecimiento de las empresas hay como dos grandes vertientes y te dicen o creces basado en unidades de carbono o creces basado en unidades de silicio. Unidades de carbono, ¿qué somos nosotros? Que respiramos oxígeno y botamos carbono. Unidades de silicio, que son los computadores. Y cuando ustedes van a ver Apple, Netflix, Facebook, en fin, son empresas que han crecido y que han montado su throughput, su generación de valor acelerada, a través de ¿qué? Unidades de silicio. Pero básicamente estas unidades de silicio hay que gerenciarlas, hay que programarlas, hay que controlarlas, y ahí es donde entran los humanos. En inteligencia artificial, pues yo creo que el panel de hace un momento estuvo bastante claro sobre lo que se puede hacer, pero uno de los temas fundamentales en lo que se está investigando actualmente es los sistemas autónomos. Es decir, realmente todo funciona perfectamente si logramos inteligencia más mecánica más propósito. Y lo que estamos encontrando es que o tenemos mucha inteligencia o mucha mecánica, pero poco propósito. Entonces, cuando la gente pregunta, oiga, ¿cómo utilizo inteligencia artificial? Uno de los puntos fundamentales es, ¿sus procesos son inteligentes? ¿Realmente usted necesita inteligencia artificial o necesita automatización avanzada? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, una de las preocupaciones que siempre existió sobre el tema de la inteligencia artificial es básicamente si estos robots y estas tecnologías van a terminar como Terminator tratando de exterminarnos y cómo van a sustituirnos a nosotros. La pregunta es, hoy la gran cuestión es, ¿se habla de la benevolencia o de la maleficencia o realmente hablamos de la competencia? Es decir, ¿qué tan competentes somos nosotros para poder convivir o gestionar una inteligencia artificial? Este mercado no existía hace unos años. Miren acá de qué estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un mercado de 231 billones de dólares. Es decir, es una cosa completamente fuera de lo común. Cuando vamos y revisamos, por ejemplo, la revista Forbes de hace por ahí 2 meses, sale en la pancarta, en la portada, sale el presidente de UiPath, una de las compañías más importantes de robótica en el mundo. Simplemente empezó una compañía hará unos 7 años y esa compañía hoy vale 7 billones de dólares. ¿Haciendo qué? Robots para automatizar procesos administrativos. Estas son compañías dedicadas a inteligencia artificial. Es decir, a veces uno solamente piensa en Microsoft, Watson y 2 o 3 startups. Miren qué tan grande es el ecosistema. Y cuando hablamos, y al principio se los decía, de las patentes, miren estas compañías, es decir, muchas veces pensamos que los ingresos provienen ¿de qué? De la venta de licencias, de software. Realmente el dinero no está viniendo de eso. El dinero viene de las patentes. Es decir, grandes grupos de investigadores creando tecnología y siendo patentadas para que otros las utilicen. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente nosotros tenemos que centrarnos en hacer lo que sabemos hacer mejor que las máquinas, ¿cierto? Y que ellas hagan el resto. Esto es algo que ocurre desde hace mucho tiempo, lo que ahora la amenaza está sobre nosotros, es decir, sobre los directivos y sobre los empleados de cuello blanco. Ahora, yo trabajo en tecnología, es decir, básicamente dirijo la práctica de tecnología de KPMG. Esto, por ejemplo, son los nuevos roles en temas tecnológicos que van a aparecer en los próximos años. Entonces, ¿en qué pensamos? Oiga, ¿qué va a pasar con mi empleo como helpdesk? Bueno, yo les tengo noticias. Hay una solución que se llama ServiceNow, que se dedica a gestionar tickets de tecnología, y hay una solución de inteligencia artificial que se llama Watson, ¿sí? De IBM, y básicamente ya existen implementaciones de ServiceNow conectadas a Watson, donde básicamente uno escribe el problema que tiene, y Watson lo entiende y habilita la plataforma y, por ejemplo, le cambia a uno la clave, le conecta a la impresora, es decir, hace un resto de cosas. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con los chicos de soporte? Bueno, los chicos de soporte tienen que migrar a este tipo de servicios. Aquí tienen otra serie de nuevos empleos que van a aparecer. Muchos de ellos, por ejemplo, me parece bastante curioso, el piloto para viajes espaciales de turismo.
Es decir, año 2025, lo más probable es que Blue Origin salga y tenga su primer viaje espacial, ahí ya hay trabajo. Oiga, ser azafata en un viaje de turismo espacial o ser piloto de una nave de turismo espacial. Ahora, ¿cómo lograrlo? Y esta es la preocupación que uno siempre tiene a la hora, por ejemplo, nosotros de contratar nuevos talentos y generar empleo. Pues básicamente, esto lo resume bastante, y esto es una frase de Barack Obama. Es decir, el tema de la computación ya no es opcional. Es decir, si tienen hijos y sus hijos ya tienen 14 años, deberían empezar a enseñarles a programar. Es importante que sepan hacer eso. Un solo ejemplo de tantos. Hace poco no, esto ya tiene como 8 años en el mercado. El MIT más Lego crearon Mindstorm. Esto se puede comprar en la tienda de Lego del Tesoro o aquí en Viva. Básicamente es un robot que uno puede programar utilizando un lenguaje bastante sencillo, y uno ve niños de 6, 7 años armando cosas bastante interesantes utilizando este tipo de tecnología. Aquí tenemos Bucaramanga, es decir, han hecho un esfuerzo para que los niños empiecen a utilizar facilidades constructivas y empezar a programar utilizando Legos. Estas son iniciativas de los Estados Unidos, me parece supremamente importante. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama Black Girls Code, que básicamente se dedicaron y tienen el apoyo de varias compañías grandes a que niñas de piel negra se dediquen a programar. Y ya hay algunas que están haciendo internship en Microsoft, en Facebook y demás. Y bueno, aquí tienen, por ejemplo, Python es un lenguaje, Python for Kids, es decir, la diferencia entre los países desarrollados y los no desarrollados en los próximos años va a ser quién tiene la mayor base de niños que sepan programar y que cuando lleguen a la edad adulta puedan hacer uso intensivo de la tecnología. Yo creo que la frase siguiente lo resume todo, es decir, si no lo habíamos hecho hasta ahora, yo creo que es momento de hacerlo. Empecemos a pensar y a actuar en el sistema educativo, incluso nosotros mismos comencemos a reentrenarnos, porque si no lo hicimos hace 20 años, toca hacerlo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alain.